Muy bien, mis hermanos, seguimos con con el estudio de capítulo, paso número 2. Ahora vamos con palabras claves. Hemos marcado muchas palabras claves porque recuerden que la regla para marcar una palabra clave es si quitándola del texto se pierde el sentido de lo que el autor está diciendo o si se repite. Hemos dicho también que el hecho de que se repitan las conjunciones, los artículos y las preposiciones no quiere decir que sean palabras claves. Por eso es que usted no va a encontrar aquí el de, el y, el en, a, que no son palabras claves. Son conjunciones, artículos, etc. Vamos a marcar estas, o hemos seleccionado estas principalmente. Por cuestiones de tiempo, no podemos hacerle todo el estudio a cada una de ellas. Vamos a reservar muchas de ellas, o varias de ellas, mejor dicho, para el estudio de palabras. Y nos vamos a concentrar solamente, básicamente, en una de ellas para hacer lista, porque el procedimiento es prácticamente el mismo. Entonces, vamos a hacer el marcaje de todas. Vamos a hacer la lista de una de ellas. Y de tarea para los alumnos de CBL van a escoger ustedes dos palabras que van a ser fe y juicio. Tienen que hacer una tarea de fe y juicio. Y los hermanos que no son parte de CBL, que están siguiendo el estudio, sería como ejercicio hacer estas mismas palabras, aunque no son calificables porque ustedes no están llevando ninguna calificación. Muy bien, entonces, recuerden, tercera tarea para los de CBL, hacer lo mismo que vamos a hacer aquí, las listas como hemos hecho, que se la vamos a aplicar a una de estas palabras, que es amados o amor. Ustedes se la tienen que hacer a fe y juicio. Muy bien. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quiénes? Los llamados. A llamados les vamos a hacer este símbolo. Los llamados. Santificados. Vamos a ponerles el símbolo que hemos seleccionado para santificados. Y aquí vamos a hacer un alto porque la Reina Valera 1960 y otras versiones más modernas seleccionan o escogen la palabra santificados acá. Pero la versión de las Américas, que es una versión muy fidedigna, es de hecho la oficial que nosotros usamos en preceptos, la escribe como amados. Yo me fui a revisar otras versiones y encontré que la Septuaginta, que es la traducción más fidedigna, ¿verdad? Al griego koiné, lo traduce también como amados. Entonces, vamos a marcarlo ahí para efectos de la lista, porque es un detalle importante y usted puede buscar luego ya un estudio más profundo de referencias de otros libros o demás, cuál es la diferencia. Pero yo creo que para nuestro estudio va a ser valioso que ese santificados también lo marquemos como amados. Con Dios Padre y guardados, vamos a marcar esa palabra guardados como palabra clave. Todos se refieren a los destinatarios, pero se les llama de diferentes formas. Versículo 2, misericordia y paz y amor, vamos a marcar amor también como amados. Recuerda que esta es la palabra que vamos a usar como ejemplo. O sean multiplicados. En ese sean podría marcarse porque está incluido el amor, pero lo vamos a agarrar en la lista. Amados, versículo 3. Bueno, aquí lo tengo un poquillo desordenado. Ok. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. En otras versiones dice luchar por la fe o luchar arduamente. Vamos a marcarlo. Contender ardientemente. Esas palabras vamos a estudiar en el estudio de palabras. Por la fe, vamos a marcar fe. Fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué fue dada? La fe. Muy bien.
Vamos a ir marcando también los términos de tiempo. Términos de tiempo son fechas, eventos o momentos, mejor dicho, palabras que denotan tiempo. Aquí dice una vez, se refiere a que en algún momento se dio. Entonces, eso es una referencia de tiempo. Las marcamos de una vez con un relojito. Y ahorita más adelante vamos a hablar de lo que aprendemos o qué se puede sacar de la referencia de tiempo. En el libro de Judas, por ser una epístola, es una epístola que nos lleva de un lado para otro. No podemos sacar una línea secuencial, pero si estuviéramos estudiando algún libro de historia del Antiguo Testamento o los evangelios, las líneas cronológicas, los términos de tiempo nos van a enseñar grandes cosas. Yo le digo como testimonio que cuando yo pasé por el seminario, fue un carrusel de emociones cuando estábamos viendo todos los reyes y los profetas. Pero cuando yo hice este estudio con las referencias de tiempo, hicimos uno de los mejores cuadros que se han hecho en la historia de las clases, yo creo, porque con los estudiantes pudimos desarrollar por referencias de tiempo unos cuadros, una línea de tiempo que cualquier editorial se lo desea, ¿verdad? No estamos rajando, como popularmente decimos en Costa Rica, pero la verdad es que no puede quedar más claro, porque es una gran bendición marcar las referencias de tiempo en estos libros. Nos enseñan tanto. Y en este caso vamos a hacerlo de una forma un poquito diferente. Ya verán cuando lleguemos al final de este estudio de capítulo. Muy bien, sigamos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a que desde antes, otra referencia de tiempo, vamos a marcarla ahí, habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué? La gracia. Vamos a marcar gracia ahí de nuestro Dios y niegan al único y soberano, niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo que habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ese después podría ser una referencia de tiempo, que de hecho no la tengo marcada, pero pueden marcarla ustedes. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio. Vamos a marcar esa palabra, juicio del gran día. Ese gran día es una referencia de tiempo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo. Ese castigo lo vamos a marcar como sinónimo de juicio del fuego eterno. Eterno puede ser una referencia de tiempo también. Otra vez me la brinqué, ¿verdad? A veces pasa que cuando uno está haciendo el estudio se encuentra algunas cosas que no marqué. Tengo que haber marcado ahí después y eterno. 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando, referencia de tiempo, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Ese juicio de maldición, la palabra es diferente. Entonces no la vamos a marcar como juicio, porque el tema del juicio es diferente aquí. ¿De acuerdo? Ahora, tú la puedes marcar y puedes hacer una comparación de por qué, si es el mismo tipo de juicio o no. Sino que él dijo, el Señor te reprenda. Son dos tipos de juicio diferentes. Entonces, para no confundirnos, porque es la primera vez que estudiamos con el método inductivo, no vamos a marcar este juicio más que va a ser una tarea. Entonces, nos vamos a dedicar al juicio como tal, no este juicio de maldición que es diferente.
Pero estos blasfeman de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada, ¿qué? Eternamente, referencia de tiempo, la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, referencia de tiempo, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, hacer juicio, vamos a marcar juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, ¿qué? Amados, vamos a marcar esa palabra, tened memoria de las palabras que antes, término de tiempo, fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, otra referencia de tiempo, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, ¿quiénes? Amados, vamos a marcarlo, edificando sobre vuestra santísima, ¿qué? Fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor, vamos a marcar amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a marcar vida eterna como referencia de tiempo. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, otra referencia de tiempo, ahora y por todos los siglos. Muy bien, sé que fui muy rápidos, pero recuerda, tú le puedes poner pausa. Entonces, vamos a hacer la lista del amor o amados. Como dijimos, tenemos muchas palabras claves y a cada una le podemos hacer una lista. La tarea es fe y juicio, pero vamos a desarrollar la lista del amor amados. Yo ya me he devuelto para lo que hemos marcado, a ayudarles a hacer la lista. Tienes que ir a tu folleto donde dice listas de palabras claves y ahí vamos a marcar o vamos a poner la primera lista que vamos a hacer, que es amor / o guión amados. Volvemos a la misma mecánica anterior de las listas, solo que esta vez, en vez de contestar la pregunta ¿quién?, va a responder a la pregunta ¿qué? ¿De acuerdo? Cuando se habla de los destinatarios, en este caso los amados, también va a jugarse un poquito con la pregunta ¿quién? ¿De acuerdo? Entonces, versículo 1, ¿qué dice el texto que nos ayuda a poner en la lista de amor o amados? Bueno, ahí podríamos poner en ese primer enunciado, el enunciado número 1, que son llamados santificados, ¿verdad? Pero ya como vimos en la Septuaginta, en la versión de las Américas, se menciona que es la palabra amados. Va más aceptada con los textos originales. Entonces, ¿qué pondríamos ahí? ¿Ok? Ese santificados o ese amados
¿En qué está basado? En Dios Padre. Entonces vamos a ponerlo. Se basa o viene o proviene de Dios Padre. O somos amados en Dios Padre. Cualquiera de esas declaraciones valen en ese enlistado. Versículo 1. Siguiente enlistado. Versículo 2. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Podemos decir ahí que junto a la misericordia y la paz, el amor ha de ser, ¿qué? Multiplicado. Yo lo puse así. Junto a la misericordia y la paz ha de ser multiplicado en los llamados. Es como darle vuelta al versículo, ¿verdad? Para hacer la declaración. Decir lo mismo, pero con otras palabras. ¿En función de qué? Del amor, que es lo que estamos describiendo, o es lo que hemos señalado y que queremos describir. Entonces, repito, junto a la misericordia y la paz, será multiplicados. ¿Qué? El amor. ¿En quién? En los llamados o en los amados. Versículo 3. ¿Quiénes son amados? Ya sabemos que los destinatarios, por supuesto. Seguramente lo pensaste. ¿Quiénes son amados? ¿O cuál es la condición que nos hace amados según ese versículo? Dice ahí, nuestra común salvación. Entonces podemos poner el enunciado. Son amados los que tienen una común salvación. O son amados los que son salvos. ¿De acuerdo? Siguiente referencia de amor o amados, versículo 12. Estas son manchas en vuestros ágapes. Y no vamos a marcar ágapes, aunque es la misma palabra, ¿verdad? O se deriva la palabra ágapes de amor. Pero no la vamos a marcar porque no es obvia. Como tal, ¿verdad? O si quieres la marcamos. Yo creo que no sé si, no, creo que no la tengo marcada. Pero puedes hacerlo analítico ahí. Yo no sé, yo lo tenía cuando hice el estudio, aquí lo tengo en mi computadora. Lo hice como implícito. Y ahora que lo estoy enseñando o viendo aquí con ustedes, no lo estoy viendo así. Pero cuando la hice, que fue ayer, dice, yo puse, demuestran su amor en los ágapes o fiestas espirituales. Ok, ya entendí por qué lo hice así. Me van a disculpar, es que yo hice mi estudio original con otro material que tenemos de precepto. Muy bien. Entonces, bueno, esa podemos obviarla, la del versículo 12, o pueden poner como yo puse, demuestran su amor en ágapes o en fiestas espirituales. Ok, yo sí la puse como implícita, la palabra ágapes, ¿verdad? Qué importante, como les he dicho anteriormente, que marquemos, porque una cosa, vean qué interesante, a mí me acaba de pasar de que algo que hice ayer, ahorita no lo estaba viendo. Y de hecho no lo tengo marcado en el versículo 12, pero sí lo tengo enlistado. Bueno, versículo 17. Vuelve a aparecer la palabra amados, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de los amados en el versículo 17? Esto me encantó porque cuando hice esta lista, saqué una ilustración que se las voy a compartir. ¿Dónde está el cimiento de esos amados? Recuerda que las 6 preguntas básicas nos ayudan a todo, no solamente observar, interpretar y aplicar, sino a hacer listas y a analizar el texto. Entonces yo le hice la pregunta, ¿dónde está el cimiento de los amados? Y puse así, su cimiento está en la doctrina de los apóstoles. ¿Lo pueden ver ahí? Versículo 17. El cimiento de los amados está
en la doctrina de los apóstoles. Y pensé en una casa, y de hecho está la ilustración que les voy a poner, ahorita la van a ver. Sigamos para que vean cómo me salió esa imagen. Eso fue una enseñanza que Dios me dio cuando estaba haciendo este estudio, ayer. Dice, su cimiento está en la doctrina de los apóstoles. En ese momento no lo había uh, esquematizado así. Veamos la siguiente. Del versículo 17 al 21, podemos analíticamente poner que estos amados son contrastados con los impíos, por supuesto, ¿verdad? Pero luego fui al versículo 20, que vuelve a aparecer, y esta fue la palabra que me llamó la atención. Amados, está ahí relacionado con la palabra edificando. Entonces, cuando yo fui al versículo 17 y puse cimiento, el cimiento de los amados tenía que estar, ellos tenían que traer a la memoria, era la base de la fe, lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, cuando yo encuentro la palabra edificando, entonces yo me imaginé una casa donde el cimiento está puesto por la doctrina de los apóstoles y una edificación ahora que se levanta en la fe, en este caso en la santísima fe. Y lo puse así, su edificación se levanta en la santísima fe. Y luego dije yo, bueno, no puede ser que tenga solamente la base y las paredes, tiene que estar el techo, la cubierta. Y me la encontré en el versículo 21. Conservados en el amor de Dios. La palabra amor, entonces me di a la tarea de ir a buscar qué era la palabra conservados. Y curiosamente, yo le llamo las diosidencias, no las coincidencias, las diosidencias. La palabra strong para conservados es la misma palabra que se usa para custodia o reserva. Y yo dije, ahí está el techo, ahí está la cubierta. Entonces en la lista yo puse, ha de ser conservado en Dios, versículo 21. Aquí la pueden ver. Así me quedó a mí la lista. Y pueden ver que el enunciado 5, 7 y 8 lo puse en negrita, porque esa fue la lección que yo aprendí al sacarlo, ¿verdad? Y lo ilustré. Quiero mostrárselos acá. Y le puse una casa segura. Una casa segura. O una vida segura, podría decir ahí. Una vida segura para el creyente es la que está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Es su base, es su cimiento. Edificada las paredes en una fe, que es la fe que el autor manda a guardar en el libro de Judas. Y todo esto cubierto, reservado, custodiado en Dios. Y eso es lo que es la función de una cubierta, de un techo, le decimos aquí en Costa Rica. Eso lo aprendí. No necesariamente usted lo tiene que aprender. Puede ser que usted no esté de acuerdo. Pero yo lo aprendí como algo que Dios quería que yo viera ahí. Y la pregunta de aplicación es, ¿está mi casa segura? ¿Está mi fe basada en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de hombres o en lo que enseñan los nuevos teólogos de hoy en día? Yo personalmente, cuando yo tengo mis redes sociales, yo no pongo, si yo encuentro una declaración que tiene sostenibilidad bíblica, que me gusta, que me llama la atención y es digna de compartir, y la dijo fulanito de tal o fulanito de tal, yo por lo general prefiero copiar la imagen y hacerle y poner ahí como alguien dijo, o hacer mi propia imagen, o simplemente copiar el texto y decir, vi esta frase por ahí, y no ponerle el atributo a quien lo dijo, porque a veces si yo pongo una frase de fulanito de tal, me identifican como que estoy casado con la doctrina o el
la filosofía del ministerio tal vez de él y simplemente estoy de acuerdo con él. Eso es una convicción muy personal en lo que dijo, así como estoy en desacuerdo con muchas cosas. Entonces yo por lo general no hago publicaciones que tengan que ver con el nombre de otras personas. Pero cuando se trata de la doctrina de los apóstoles no hay nada que temer. Si nuestra doctrina es bíblica y si nuestra doctrina está fundamentada en lo que los apóstoles que fueron enseñados por Cristo nos transmitieron en las epístolas y que fue la doctrina de los padres de la iglesia y fue la doctrina fundamental, la doctrina sana que se ha preservado, entonces ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Y edificándolos nuestras vidas en una fe. ¿Qué he apropiado en estos días? Pensar en qué estamos edificados. Si nuestras paredes son abatibles con el huracán que está pasando en todo el mundo, en nuestros países, o si estamos firmes, esa firmeza, esa edificación que nos da la fe nos permite sostener las ventanas de nuestra familia, las puertas de nuestro hogar, de las personas que están con nosotros, de las personas que necesitan ánimo y pueden venir a refugiarse. Y hay muchas personas que a través de las publicaciones de las mismas iglesias que han estado transmitiendo sus cultos, se han unido y la palabra de Dios se ha proclamado y ha corrido, como dice también. Y muchas personas camufladamente se han venido a amparar a resguardarse de la tormenta en las paredes de la fe. Y en esa fe estamos nosotros. No sé si lo pueden ver, hermanos, pero para mí fue una gran enseñanza. Y de nada vale tener un fundamento y tener una pared si no estamos cubiertos. Y Dios es nuestro amparo, nuestro refugio. Quien nos guarda, quien nos reserva, quien nos conserva. Y ese es el llamado de Judas a los llamados conservados en Dios. Entonces, vean que de la lista, eso fue muy personal, pero quería compartírselos. Ya yo tengo una lección, ¿verdad? Y ahí está. Ahí está. Eso es una lista temática, igual que las que hemos anteriormente hecho, pero basada en el amor. De tarea tienes que hacerla con la fe y el juicio. Haz lo mismo, no necesariamente tienes que hacer una ilustración o sacar una enseñanza como la que acabamos de ver. Simplemente aplica lo que hemos aprendido, respondiendo a la pregunta ¿qué? La fe. ¿Qué dice de la fe? ¿Con quién se relaciona? ¿Con qué se relaciona? ¿Dónde está esa fe? Haz las preguntas básicas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y lo mismo con el juicio.